En Devocional para el Alma le traemos la historia de un soñador llamado José. Y para adentrarnos en esta enseñanza, nos vamos a remitir a Génesis, ese primer libro de la Biblia, en su capítulo 37, donde habla de José, la historia de José. Recordemos que José era hijo de Jacob, y Jacob es uno de los hombres elegidos por Dios en la historia del universo, en la historia de la vida, en la historia bíblica. Para eso vamos a pedirle a Dios que nos dé toda la sabiduría, que nos llene de toda esa sabiduría y que podamos aprender de esta enseñanza de la historia de José, como lo digo, un soñador. En el nombre del Padre, del Hijo, en la unción del Espíritu Santo, y sus ángeles y sus arcángeles nos acompañen, y a todos los que esté llegando nos quede una enseñanza, un mensaje, y por qué no, que en el día de hoy exista algo que se llama revelación, porque la idea es traer revelación. La palabra de Dios trae revelación. Las enseñanzas de Dios deben de dejar una enseñanza, pero también traernos una revelación, porque eso era lo que José generaba a través de la interpretación, porque eso era lo que José generaba a través de sus sueños, eran revelaciones de lo que estaba por venir, o de lo que sabía que Dios tenía para él. Y es esa historia de ese hombre, José. José habitaba en Canaán, era habitante de la tierra de Canaán, menor de sus hermanos, el menor de los hermanos de Jacob. Jacob, también conocido en la palabra de Dios como Israel. Y recordemos que esa palabra Israel, o ese nombre Israel, es un nombre que en estos tiempos se viene manejando mucho, porque hablamos mucho de lo que está sucediendo en Israel y decimos, pero es que es la tierra de Dios. Pues déjeme decirle que sí, es un pueblo que ha sido elegido por Dios, el pueblo de Israel. Ha sido su pueblo, y ha sido su pueblo el que él ha protegido durante tantos años, en diferentes eventos y tierra, en diferentes guerras, en diferentes situaciones y tiempos, antes de Cristo y después de Cristo. Y para lo cual entonces nos vamos a la palabra de Dios, y dice en su capítulo 37, versículo 5, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo así? ¿Y qué tenía de malo los sueños de José? Pues déjeme decirle que José era un hombre de solo 17 años, menor de los hermanos hijos de Jacob. Y ese hombre de solo 17 años, ese muchachito, diría uno, era un soñador. Había empezado a soñar, y sus sueños eran tan impactantes que dice que lo contó, y cuando los contó, lo que generó fue que sus hermanos lo aborrecieran. Pero ¿sabe por qué aborrecieron a José? Porque era un soñador elegido por Dios, era un escogido de Dios, era un elegido de Dios. Esa es la diferencia entre un hombre que tenga proyectos, pero o mejor, la diferencia con un hombre que tenga proyectos, pero diseñados, señalados por Dios, elegido por Dios. Y José era un hombre elegido por Dios, y empieza a recibir unas revelaciones a través de sus sueños, y parte de las revelaciones que él entendía a través de sus sueños era que algún día él iba a ser la salvación de su familia, iba a ser la salvación de sus hermanos. Y dice más adelante la palabra que nuevamente José sueña, y esta vez se da cuenta su padre, mientras sus hermanos se molestaron, su padre Jacob quedó meditando. Y acá vemos dos tipos de personas que vamos a encontrar en el camino, y va a ser aquellos que tienen tu visión y aquellos que no tienen tu visión. En el caso de José, un hombre con visión,
nos muestra que lo primero que hace es compartir la visión o las revelaciones que venían de lo alto. Déjeme decirle que Dios trae revelaciones a nuestra vida. Dios trae revelaciones a sus elegidos. Es malo contar nuestras revelaciones, nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestras metas. Si usted me pregunta, puede ser malo, pero es necesario contarlas. ¿Sabe por qué? Porque es necesario demostrarle a todas las personas de que tenemos un Dios de poder, que tenemos un Dios que cumple mis sueños, tenemos un Dios que me sostiene. Y ese era el Dios de José. No, ese era el Dios de José. Un Dios que le había revelado y que le había dicho a José: mira, José, que vienen cosas grandes para ti, pero adicional, José, vas a proteger tu familia, vas a hacer la salvación de tu familia. Y es en ese momento donde José, a diferencia de sus hermanos, entiende que Dios tiene propósitos con él, y José se mete en el chip de la visión de Dios, y es esa visión la que sostiene y sustenta a José durante todo un proceso, porque es que José vive un proceso. Recordemos que cuando José empieza a soñar, o sea, cuando José empieza a vivir revelaciones, a recibir revelaciones, José solo tiene 17 años. Es un joven, pastor de ovejas, menor de los hijos de Jacob. En pocas palabras, nadie apostaba a José, pero José sabía que Dios tenía una elección con él. José sabía que Dios lo había elegido para cosas grandes, y José sabía que los sueños que llegaban a él tenían un propósito y una revelación. No despreciemos los sueños de Dios. No hay por qué despreciar los sueños de Dios. Los sueños de Dios traen revelación. Seamos soñadores, tengamos visión, tengamos anhelos, vivamos. Pero también tenemos que entender que existen procesos, y es a esa parte donde vamos a llegar. ¿Cuáles fueron los procesos que tuvo que vivir José? Porque uno dice: qué bacano, qué elegante, qué rico, cómo fueron las revelaciones de José, cómo entendió e interpretó lo que Dios quiso decir a través de sus sueños. Es que Dios habla a través de los sueños. A través de toda la Biblia encontramos que Dios revela a través de los sueños. ¿O acaso en el Nuevo Testamento, cuando otro José, no él mismo, el esposo de María, padre adoptivo de Jesús, nos recibió a través de un sueño la revelación del nacimiento de Jesús? Fue a través de sueños. Dios nos habla a través de sueños, porque nuestra alma se conecta a Dios a través de los sueños. Cuando dormimos, hacemos una conexión con lo espiritual tan importante. Otra cosa es que no entendamos, que no aprendamos a vivir los sueños, no aprendamos a tener lo que llaman sueños lúcidos. Eso es verdad, es cierto, es necesario tener los sueños lúcidos, es necesario entender cuando mi sueño es una realidad, estoy recibiendo información sobrenatural. José era un soñador, y José estaba recibiendo una información sobrenatural que sus hermanos no entendían, y que su padre sí comprendía, porque quedaba meditando en qué será lo que está diciendo este loco. Pues déjeme decirle que eso que el loco estaba diciendo, o sea, José estaba diciendo, tenía una repercusión en el pueblo de Israel. ¿Y por qué en el pueblo de Israel? Porque ya lo vamos a ver más adelante qué sucede con todo lo que vive José, y cómo José termina influyendo, influenciando, repercutiendo en la salvación del pueblo de Israel. Y entonces
Yo no me imagino a José orgulloso y altivo queriendo contarle a sus hermanos lo que estaba sucediendo. Yo no lo veo desde ese lado. Yo pienso que él quiso compartir su visión. Él quiso decirles, mira, tengo esta visión, mira lo que Dios quiere para mí. Y es lo que muchas veces hacemos. Y es lo que muchas veces proyectamos y contamos nuestros sueños, nuestras visiones, nuestras proyecciones. Pero es a quien se lo estamos contando. Vamos a encontrar a las personas que nos van a apoyar y que van a meditar. ¡Oh, qué buena! Pero hay otros que no tienen la misma visión, y aquel que no tiene nuestra misma visión, pues simplemente se va a convertir en alguien que va a entorpecer tu proyecto. Va a ponerle zancadilla a tu proyecto. Por eso es tan importante de fijarnos a quién le contamos nuestra visión, a quién le contamos nuestras metas, nuestros sueños. Pero era necesario que José viviese todo lo que se viene ahora. ¿Por qué? Porque resulta que cierto día Jacob llama a José y le dice, mira José, ve José, te voy a regalar una túnica de colores. Mira cómo la túnica tiene un significado grande. Una túnica hermosa que cuando vieron sus hermanos esa túnica sintieron envidia. ¿Cómo sería de hermosa esa túnica? Pero cómo Jacob, su padre, también hijo de Dios, siervo del Dios Altísimo, también le coloca una túnica de colores a José. Desde ahí le estaba diciendo José, indirectamente lo estaba eligiendo. Indirectamente le estaba colocando el manto, indirectamente le estaba colocando la unción. ¿Cuántos tenemos el manto? ¿Cuántos tenemos la unción? ¿Cuántos tenemos el sueño? ¿Es malo soñar? No. ¿Es malo tener visión? No. Menos cuando somos elegidos por Dios. Lo que pasa es que tenemos que entender y comprender que los sueños del elegido pocas veces van a ser comprendidos por los que no tienen la visión. ¿Me hago entender? El que no tiene la visión se va a burlar de nosotros. El que no tiene la visión no va a entender, porque lo más fácil es, yo para eso trabajo y me gano la plata haciendo esto. Y lo mejor es hacer aquello, porque lo suyo es simplemente un sueño. No, es que mis sueños son el proyecto de vida. Pero ¿de dónde vas a hacer eso si no tienes plata? No interesa, pero Dios ha colocado un sueño en mi vida y ese sueño se va a cumplir. No importa que hoy no tenga un peso en el bolsillo, el sueño se va a cumplir. Yo quiero abrir una fundación y esa fundación se va a abrir. Yo quiero abrir una empresa y esa empresa se va a abrir. Yo quiero viajar a X o Y lugar y vas a viajar a X o Y lugar. Yo quiero predicar por el mundo, vas a predicar por el mundo. Vas a dar conferencias. Quieren poner las manos y sanar. Van a sanarse en personas imponiendo tu mano, simplemente enviando la palabra, porque Dios te ha elegido. No pares de soñar y no permita que nadie apague tus sueños. Y eso es lo que pasa en esta historia con el señor José. Y cierto día sus hermanos se van a pastorear y a cuidar la tierra y a cuidar el ganado y las ovejas. Y llama a Jacob a José y le dice, mira, ve, mira qué están haciendo tus hermanos, y mira cómo está el ganado, mejor dicho, vaya y pégamele una supervisión, revíseme cómo está ese cuento, si están trabajando o qué están haciendo estos muchachos. Y José va, obedece a su padre, y déjeme decirle que en la obediencia está el principio, el inicio de el ministerio de José. Porque es que el ministerio de José inicia ahí. Inició con unos sueños, una revelación ahí, pero inicia cuando obedece y empieza a caminar fuera de la tierra de Canaán. ¿Por qué fuera de la tierra de Canaán? Porque cuando José obedece el llamado de sus padres, José inicia ese camino rumbo a su ministerio. Pero uno esperaría que él se iba a encontrar
con bombas, que él se iba a encontrar con platillos, que lo iban a recibir de un lado y lo iban a recibir en el otro lado, y que lo que iban a hacer era simplemente inmediatamente llegar a la fiesta. No, empieza un tiempo de angustia, de preparación, un tiempo difícil para José. Artlist.io. ¿Y sabe por qué empieza el tiempo difícil para José? Porque sus hermanos ya estaban enojados con él. Resulta que es que los hermanos de José ya estaban enojados. Y cuando ven, mira, allá viene el soñador. Matémoslo. Siempre van a querer matar tus sueños. Siempre van a querer matar tus sueños. Vamos a permitir que maten nuestros sueños. Vamos a permitir que acaben con nuestros sueños. Permíteme decirle que José siguió su camino. Mientras él iba de sus hermanos miraban cómo matarle. Pero ahí empieza lo que es la protección de Dios. Lo primero que hace cuando un ministerio inicia, cuando un elegido empieza a tomar su camino, es que empiezan a conspirar en contra de él. Su propia familia empezó a conspirar en contra de él, sus propios hermanos. Tremendo, donde más le duele a uno. Ahí tenía que ser enseñado José, pero tenía un propósito y era la gloria de Dios. Era fortalecer a José. Lo segundo es que le quitan la túnica. Cuando a José le quitan la túnica a sus hermanos, es como si quisieran arrebatarle la unción, era como si quisieran arrebatarle el llamamiento, que esto quiere decir que ellos ven en él efectivamente un peligro. Estos hombres sabían lo que iba a suceder con José y quieren arrebatarle su bendición. Pero uno de sus hermanos dice, no lo matemos, mejor echémoslo en la cisterna. Lo que no entendían o lo que no esperaban era que la cisterna estaba vacía. Quiere decir, la cisterna no tenía agua. Mira cómo Dios protege a sus elegidos. La cisterna no tenía agua. Music licensing Tercero, reimagined. lo querían matar. Entonces primero lo querían matar, pero no, conspiraron para matarle, pero no lo permitieron. Segundo, le quitan la bendición, quieren quitarle la bendición, quieren quitarle la túnica. Tercero, lo quieren meter en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía. Quiere decir, cuando tienes un llamado, cuando tienes revelación, cuando tienes sueños, Dios siempre te va a proteger, Dios siempre te va a cuidar, Dios siempre está contigo. Y cuarto, como ven que no muere, lo venden a los mercaderes. ¿Y sabe por cuánto vendieron a su hermano? Por 20 piezas de plata. Lo que no sabían es que lo que estaban haciendo era enviándolo al lugar de bendición. Porque es que la bendición de José no estaba en Canaán. Uno quisiera que la bendición de uno estuviese en la tierra que uno está, que la bendición de uno estuviera ahí cerquitica, pero la bendición no está en Canaán. La bendición estaba en Egipto, fuera de su tierra, fuera de su familia. Y es que a través de la palabra se dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, a la tierra que fluye leche y miel. Esa fue una de las promesas para Abraham. Ahora con José pasaba lo mismo. Las promesas de José no estaban en Canaán. Las promesas de José estaban en Egipto. Artlist.io. Y lo llevan, lo venden por 20 piezas, lo llevan a Egipto y lo vendieron en Egipto. Y dice Génesis capítulo 39 versículo 2, dice: mas Jehová estaba con José
y fue varón próspero y estaba en casa de su amo en Egipto. ¿Qué quiere decir? Aún en la esclavitud, aún lejos de mi tierra, donde Dios me lleve, seré próspero. Donde yo esté, seré próspero. ¿Y sabe por qué seré próspero? Porque Dios está conmigo. Esa es la diferencia de un hombre que anda de la mano de Dios a un hombre que no anda con de la mano de Dios. Podemos estar en los lugares más fuertes, pero estamos de la mano de Dios, seremos prósperos. Pero estaremos en esos mismos lugares sin la mano de Dios, seremos consumidos. Así de sencillo. Así de sencillo. El soñador cumplía sus sueños. Ya estaba en Egipto allí. Y estando allí José en Egipto, dice que era un hombre próspero. ¿Cómo así? Si había sido vendido a unos mercaderes, ahora ya es próspero. Pues déjeme decirle que José todo lo que hacía era próspero. Cuando su jefe lo vio, entendió que ese hombre tenía algo diferente. Era un elegido de Dios. Y si aconteció, después de esto que la mujer de su amo puso los ojos en José y dijo: duerme conmigo. Yo me voy a ir un poquitico más atrás. Esa es la prueba que pasa José en Egipto, pero quiere decir José en Egipto fue próspero. ¿Y por qué José en Egipto fue próspero? Pues sencillo, porque su jefe entendió que todo lo que él tocaba era próspero, porque sabía que Jehová, que Dios, que el Dios del universo estaba con él, que el universo conspiraba a favor de él. Y entiende, este hombre yo no lo puedo dejar ir, este hombre acá me va a servir, este hombre va a hacer que mi negocio prospere. Así tiene que ser con los ungidos de Dios, así tiene que ser con las personas que tienen llamado de Dios. Así tenemos que ser donde llegamos. Tenemos que demostrar que somos diferentes porque somos elegidos de Dios. Tenemos que llegar donde lleguemos, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en el lugar donde estemos. Ese hombre trae algo diferente, esa mujer trae algo diferente, hay algo diferente en él, porque cuando llega inmediatamente la energía es diferente, la energía es de prosperidad. Y eso era lo que generaba José. José generaba una energía de prosperidad. José era un hombre llamado a ser próspero y generaba prosperidad. De lo que tenía daba José. Pero, como lo acabé de leer, no todo era felicidad y se tiene que enfrentar José a algo. Y es que joven de 17 años, con la gracia de Dios, todo lo que tocaba era prosperidad. Se gana la confianza de su jefe. La mujer de su jefe se enamora de él. ¿Y sabe qué hace José? José entiende que si él le fallaba a su jefe, le estaba fallando a Dios, y le dice: no voy a caer, y no le voy a caer porque peco contra Dios. Porque este hombre ha confiado en mí, su esposo ha confiado en mí, me ha dejado a cargo de toda su casa. Pero como él no cede ante esta situación, termina cayendo en una trampa. Le tienden la trampa. Mira cómo un hombre con proyección, con visión, tiene que ser preparado. En ninguna parte encontramos que para llegar al éxito José fue fácil, no, tuvo que vivir un proceso, y ese es el proceso que nosotros tenemos que vivir. Nosotros queremos llegar al éxito fácil, pero no queremos vivir el proceso, y José vivió el proceso. Entonces mira todo el proceso que vive José desde los 17 años y más, desde antes, pero digamos que empieza desde el momento que su visión empieza a ser revelada, en el momento que él entiende que tiene un llamado, que es elegido de Dios, y que se le revela la visión, y que entiende que tiene una visión sobrenatural, que está viendo lo sobrenatural, y que él empieza a mostrar en su vida sus cambios, se empieza a vivir un proceso de persecución.
Pero no solo el proceso de persecución, sino que también tenía que ser arrebatado de donde estaba y llevado a otros sitios para ser preparado. Y aún estando allí, después de haber pasado por conspiración de muerte, le quitaron sus vestidos, o sea, le quitaron su investidura, digámoslo así. Lo echaron a la cisterna, lo vendieron a los mercaderes, es vendido en Egipto como esclavo, se gana la confianza de su jefe. Ahora la esposa de su jefe lo trata de enamorar, de seducir. Él no cae en eso y el pago, digámoslo así, lo que recibe a cambio es que su vida pierde, o sea, no se nota eso. Y él le dice, no, yo no voy a pecar contra Dios. Y esta mujer lo mete en un chisme, literal es un chisme. Dice, este hombre vino a mí mientras estaban acá y quiso abusar de mí. Y sabe dónde termina José, en la cárcel. Y diríamos, venga, ¿qué pasó al hombre de Dios? ¿Dónde está tu Dios? Y es lo que nos preguntamos cada rato, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué me abandonas? ¿Por qué me dejas? ¿Por qué no me respaldas? Porque entre más quiero hacer bien las cosas, más duro me dan. Porque cuando trato de iniciar y hacer las cosas de la mejor manera, en vez de recibir los premios, esas bonificaciones que necesitamos, lo que recibimos son golpes. Pues déjeme decirle, los mejores hombres de Dios, los hombres con llamado, los hombres que han marcado la historia del evangelio, de lo espiritual, han tenido que pasar por procesos y procesos difíciles. Acá José no había hecho nada y termina en una cárcel. Pues déjeme decirle que el propósito de Dios estaba allí. Pero aún allí en la cárcel recibe la protección de Dios y dice que cuando José llega a la cárcel haya gracia en el jefe de la cárcel y lo nombra también para que le ayude allí en la cárcel. Halló gracia en los ojos del jefe de la cárcel y lo encargó del cuidado de todos, no de uno, de todos los presos. Y Jehová lo prosperaba, no importa dónde estemos. Tenemos que tener la fe, la certeza que Dios nos prospera. No importa lo que estemos viviendo, donde lleguemos, tenemos que demostrar que somos prosperados por Dios. Y el lugar donde estemos es un lugar que tiene que ser prosperado por Dios. Nosotros tenemos que llevar la prosperidad, tenemos que llevar la bendición, tenemos que llevar la unción, tenemos que llevar el rema de Dios. Donde estemos, a donde lleguemos, en nuestro trabajo, en el lugar donde hacemos deporte, en nuestra casa, en nuestra familia, tenemos que llevar la prosperidad de Dios, porque los hombres elegidos, los hombres con llamado, los escogidos, llevamos prosperidad a donde estamos y a donde vamos. Aún en la cárcel, José llevó prosperidad y eso ayudó a que José pudiese comprender que la mano de Jehová estaba con él, la mano de Dios estaba con él. Y resulta que allí dos hombres llegan también y tienen sueños, pero nadie sabía. Y uno es el jefe de copas y el otro el jefe de panaderos, y le comentan el sueño a José. José se los interpreta y le dice: en 3 días tú vas a volver a ser el jefe de copas, y al jefe de panaderos en 3 días tú vas a morir porque te van a pedir tu cabeza. Y eso se cumple a los 3 días, pero él les dice: mira, señor, cuando tú llegues allá dentro al jefe de copas, de coperos, dice, cuando tú vuelvas al jefe de coperos, no te olvides de mí. Vea, pasaron solo 3 días y ya se habían olvidado de José. ¿Y sabe por qué? Porque no era el tiempo de Dios. Tremendo. Vea, si solo hacía 3 días José le había dicho: vas a volver al faraón y vas a volver a ser el jefe de coperos. Y este hombre ya se había olvidado de la promesa. ¿Cómo así? Ya se había olvidado de lo que habían hablado, de que había un hombre llamado José que le había interpretado el sueño y que todo se había acontecido. Pero no era el tiempo de Dios en que estuviese
donde Dios lo iba a llevar. Era necesario que pasara otro tiempo allí en prisión. Era necesario que pasara otro tiempo allí aislado. Era necesario que aún no llegara al lugar de la bendición. Era el tiempo de Dios. ¿Lo iba a prosperar a su mayor nivel? Sí, pero en el tiempo de Dios. Y esos 3 días no eran el tiempo de Dios. Y este hombre va allí, vuelve con el rey, con Faraón, empieza nuevamente a ser el jefe de los coperos. Y pasa el tiempo. Y José, ¿qué diría? Este hombre se olvidó de mí. Lo primero que le pido, no se olvide de mí, se olvidó. Pues déjeme decirle que en su tiempo, en su momento, sucede. Porque Dios no quiere lo poquito para nosotros, Dios quiere lo grande. Si en esos 3 días el jefe de copas le comenta a Faraón lo que le sucedió, hasta de pronto dice, buen hombre para tenerlo acá de ayudante. Pero no era el tiempo de Dios, porque eso no era lo que Dios quería para José. Pues déjeme decirle que pasó mucho tiempo, cuando de pronto Faraón tiene unos sueños que son sueños claves, y sueña con 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas y las 7 espigas hermosas y las 7 espigas abatidas por el sol solano, y ninguno es capaz de interpretar. Y ahí ese hombre se acuerda, existe un hombre llamado José que interpretó mis sueños. Y le comenta al Faraón, el Faraón lo manda a llamar, vuelve, viene José, y José le dice, sí, soy intérprete, y los 7 sueños, 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas significan esto, vienen 7 años de prosperidad, pero vienen 7 años de hambre. Fíjate, Señor, que el que encargues a una persona, pero que sea una persona sabia, y sabe que dice Faraón, ¿quién mejor que tú? Cuando nadie pudo interpretarme los sueños, vos los interpretaste. Y pasa en un día a ser un preso, en un solo día a convertirse en el gobernador de Egipto. Ese es Dios. Hoy podremos estar viviendo los momentos más difíciles y en un solo minuto Dios cambiar la historia de nuestra vida. Hoy podemos estar viviendo la tormenta más tremenda y en un solo minuto pasarnos a la mejor de las primaveras. Ese es Dios, es un Dios sobrenatural, es un Dios de milagros, es un Dios que transforma, es un Dios que cambia, es un Dios que no está muerto porque Él está vivo, es un Dios que todavía se mueve en lo sobrenatural, es un Dios que nos está llamando a vivir lo sobrenatural, a vivir los mejores tiempos, a prepararnos para esa visión. No perdamos la visión, no paremos de soñar, démosle la importancia a nuestros sueños, marquemos nuestra vida con sueños divinos, con sueños llenos de prosperidad de lo alto, vivamos los tiempos sobrenaturales. No permitamos que las cisternas nos ahoguen. No permitamos que nuestros sueños pierdan la interpretación. Interpretemos nuestros sueños. Pongamos proyectos. Armemos una visión, ampliemos la visión, pero siempre de la mano de Dios. No importa el momento que estemos pasando, no importa la enfermedad, entendamos que Dios es un Dios de milagros. El Dios que en un solo día sacó a José de la cárcel y lo convirtió en gobernador de Egipto, es el mismo Dios que hoy está con nosotros. Es el mismo Dios que obra. Es el mismo Dios que tiene para mí cambios. Yo creo en ese Dios. Yo creo en el Dios de José. Yo creo en el Dios que fue capaz de sacarlo en un solo día de la cárcel y convertirlo en el rey de Egipto. ¿Y sabe por qué? Porque la bendición de José era en el lugar de su aflicción. Y donde era la bendición de José era en Egipto. Y tenía un propósito: poder salvar el pueblo de Israel, poder salvar sus hermanos, poder salvar su padre. Porque la historia continúa y la historia sigue Artlist.io. siendo
gobernador de Egipto. Lo nombró, lo manda a traer de la cárcel, lo nombra gobernador, le entrega su propio anillo y se lo pone en la mano de él, lo viste con túnica, le da carro. Mira, pasó de ser un preso a tenerlo todo en un solo instante. Ese es el Dios que yo creo, y ese es el Dios que me ha dado visión, y ese es el Dios que me ha dado sueños, y seguiré soñando porque soy un soñador, y seguiré pensando que Dios tiene cosas grandes y maravillosas, que no importa el momento que estemos viviendo, lo que importa es la visión que tengo, el sueño que tengo, lo que he soñado se hará realidad. Llegó el tiempo. Sí, seamos soñadores como José. Soñemos, tengamos metas, tengamos proyectos. No importa que el médico me haya dicho que tengo un cáncer. No importa que el médico me haya dicho que me voy a morir. No importa que esté sentado en una silla de ruedas, no importa que no pueda mover mis extremidades, no importa que hoy esté en una cárcel. La vida me va a dar la oportunidad de levantarme. La vida me va a dar la oportunidad de ver la gloria de Dios. Vamos a ver los milagros de Dios. Vamos a ver los milagros de Dios. Llegó el tiempo de las sanidades, llegó el tiempo de la unción, es el tiempo del avivamiento, es el tiempo de José en Egipto, es el tiempo donde José ve que durante 7 años de prosperidad y empieza a ser una administración grande, y cuando hay hambre en toda la tierra, solo en la tierra que era gobernada por un hombre de Dios no había hambre, sino que por el contrario pudieron calmar el hambre de otros pueblos, entre ellos el pueblo de Israel. Y llegan sus hermanos sin saber que allí existía su propia sangre, a buscar quién les vendía comida, porque escuchan que en Egipto hay comida y saben cuál es la sorpresa. Ellos no reconocen al ungido, porque el que no tiene la visión no va a reconocer al ungido. Y llegan allá: mi Señor, tenemos hambre, nuestro padre es adulto, necesitamos llevar comida. Y José entiende que eran sus hermanos. Y José entiende que eran sus hermanos. ¿Sabe por qué Dios lo llevó a Egipto? No solo para prosperar a José, sino para proteger su pueblo. Ese loco soñador del cual se burlaban fue el hombre que utilizó Dios para proteger su pueblo. José fue el hombre que utilizó Dios para proteger su pueblo. ¿Cuántos José sabemos en nuestras familias que Dios nos ha llamado para proteger nuestras familias? Esto no es una pelea con nuestra familia. Esto no es egos, es entender que Dios nos tiene para cosas grandes en nuestra familia. Dios, gracias. No importa los diagnósticos médicos, Dios me tiene para sanar mi familia. Sanemos nuestra familia, sanemos nuestra casa, sanemos nuestros hogares. Pero para hacer eso hay que caminar como Dios quiere que caminemos. No importa donde Dios nos lleve, no importa donde estemos, entendamos que allí va a estar la bendición de Dios, porque los sueños se cumplen. Los sueños de José se cumplieron en el momento de Dios, sí, pero se cumplieron. Yo quiero seguir siendo un soñador, así se burlen de mí. Mira, yo quiero tener la patrulla espiritual en Colombia como la tiene México. México hoy cuenta con una patrulla que se llama patrulla espiritual, donde a los que se están perdiendo en la drogadicción los están salvando. ¿Y sabe qué pasa acá? ¿Cómo los llamamos? Acá los llamamos desechables. Pues déjeme decirle que yo quiero tener un lugar para ir y llevar a estas personas y demostrarle al mundo que no son desechables, demostrarle al mundo que Dios tiene una oportunidad para ellos. Ese es mi sueño. Se pueden burlar todo lo que quieran, pero ese es mi sueño. Mi sueño es tener la iglesia cristiana más grande
en redes sociales, porque quiero llegar a todo. Ese es mi sueño. Mi sueño más grande es poder ayudar a muchas personas. Es poder servir, es poder generar empleo. Ese es mi sueño. Y nadie me lo va a quitar porque esa visión me la ha dado Dios. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu visión? No paremos de soñar. No paremos de soñar. Ese es el momento. Pero si tienes un cáncer de hígado y estás a punto de morir, hombre, disfruta la vida. No, disfruta el momento, el ahora, porque estás mal. No, proyecta el futuro. Proyecta el futuro, porque Dios tiene cosas grandes para ti. Hoy Dios puede estar sanando a muchas personas, que de hecho lo declaro. Declaro que en estos momentos hay sanidades. En estos momentos hay visión. La gente que ha soñado ser sana, está siendo sana. Hay muchas personas que pueden estar en una cárcel y están soñando ser libres. Una segunda oportunidad la va a tener. Hay gente que está injustamente en una cárcel para salir libre. No dejen de soñar. Proyecten sus vidas. De la proyección de la vida depende el futuro nuestro. Dios nos da las herramientas. Joven, sueña. Joven, emprende. Hazlo en el nombre de Jesús. Padre, yo declaro en estos momentos que hay un avivamiento a nivel Colombia. Ese avivamiento que vivió José, que donde llegaba generaba prosperidad, y donde llegaba era próspero, pero que además recibía revelación tuya. Ese avivamiento hoy está. Hoy se levanta gente con una visión sobrenatural, con unas vidas con revelación llena del Espíritu Santo. Activo la revelación, activo en el nombre de Jesús personas con revelación. En el nombre de Jesús. Hoy los soñadores vuelven. Somos soñadores. Y vamos a demostrar en el nombre de Jesús que nuestros sueños tienen fundamento. Quiero más soñadores. En el nombre de Jesús. No pares de soñar. Dios los bendiga.